Hey, pille, pues aquí viene la historia de la X. Les voy a contar cómo empezó todo. Claramente, como todo el mundo que empezamos en cicla, aspiramos ya a moto. Entonces empecé a ahorrar un dinero, empecé a ahorrar una plata y en ese momento donde más se compraban las motos era en Marketplace, en Facebook. Y yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo igual. Entonces yo empecé a mirar, a buscar que unas moticos, que para comprar. Y bueno, empecé a mirar Facebook, publicaciones y me empecé a antojar. Ese tipo de motos obviamente eran las más baratas, eran las más asequibles de tener. Entonces uno optaba por lo bajito para empezar suavecito y yo veía muchas fotos de AX, tin, hasta que se hizo realidad. Conseguí la plata, conseguí la publicación, lo que ya usaba mi presupuesto. Y allá fuimos. Me acuerdo que fuimos hasta la estrella. Fui con mi familia, fuimos hasta la estrella a ver la moto. Como tal, aquí hago énfasis, la moto no era una X, era una AKT100, que técnicamente, entre comillas, es lo mismo. Y ahí estaba yo, ya ready con la moto, la habíamos comprado. Me acuerdo que me valió como 650.000 pesos colombianos. Eso es muy poquito dinero, eso son como, ¿qué? Yo le pongo como unos $200. Bueno, me acuerdo que luego de eso, ya después de haber comprado la moto, pagamos todo, yo la vi, la verdad, en ese momento yo no sabía mucho de moto, entonces para mí yo había hecho la mejor compra del mundo, yo estaba re contento, estaba re gomoso, yo quería andar en mi moto. Una de las cosas que tenía esa moto era que primero estaba como torcida, o sea, pero no era el chasis, sino que tenía algo que la hacía sentir como torcida, era como el manubrio o el sillín, estaba mal puesto. Y ese día me acuerdo que era desde la estrella hasta mi casa, que era en el norte, que era pues bastante el recorrido que había que hacer. Y la moto no tenía ni luces, pero para mí eso era lo mejor en ese momento. Me acuerdo que ahí me fui, salimos de la gasolinera y para la casa. Cuando llegué a la casa, pues ya la puse, el primer día la puse en la sala de la casa porque pues la desconfianza, dejarla afuera, no quería dejarla afuera y yo la veía. Y yo me acuerdo que yo me senté y yo veía la moto y yo veía qué chimba, mi primera moto. Y yo estaba re contento, yo veía la moto y yo, qué chimba. La puse ahí, hasta me tomé la primera foto con ella. Yo me acuerdo que yo me quedé ahí un rato, toda la noche mirándola. Al otro día, lo primero que hice fue, pues obviamente sacarla al patio. Y como yo, uno de los errores más grandes que yo cometí fue ir a ver la moto de noche. Eso es algo que nunca lo hagan. Siempre que van a comprar un vehículo, no lo vean de noche. Eso es lo peor que pueden hacer porque no le van a ver los desperfectos. Entonces ahí la saqué y la empecé a desarmar toda. Empecé a desarmar, me animé a quitarle muchas cosas para poder limpiarla, para poder que estuviera bonita. Porque obviamente yo la quería ver bien. Todas las tapas, le quité muchas de las cosas que no servían, que no funcionaban, porque tenía muchas cosas que no servían. Ahí le dije a David, yo, hey David, ayúdame, vamos a desarmarla. Y pues David siempre era el que me ayudaba en todo, a desarmar todo. Entonces ahí le quité la farola, la parrilla, las tapas, el guardacadena. Creo que ese carenaje que hay ahí, creo que me lo incluyeron, pero pues no tenía las bases ni para ponerlo y estaba reventado, no servía. Era pues como de adorno porque literal ni servía. Le quité también creo que la caja filtro, porque me gustaba como sonaba sin ella y creo que tampoco estaba funcionando. Ahí estaba mucho más desarmada y la habíamos tumbado todo porque la estábamos limpiando a tope. Nosotros la desarmábamos toda y la empezamos a limpiar. Y pues obviamente el presupuesto en ese entonces no era muy alto. Entonces las partes que estaban sin pintar, que ahí se ve que hay una parte en el chasis que estaba como oxidada, lo que hacíamos era que le echábamos aerosol negro y pues disimulaba más. Las barras delanteras sí estaban un poquito más feas y eso sí había que organizarlo, pero pues sin presupuesto. De ahí acomodándolo un poquito, todo. Ahí metiéndole el Davey siempre conmigo, metiéndole, organizando. Ese marica siempre me ayudaba mucho. Por ejemplo, adelante yo le quité todo porque no le servía nada. Entonces, pues, ¿para qué se lo iba a dejar? Si no le servía nada, pues era pues como bobada. Entonces ahí fue como la dejé. Ahí fue como la dejé. En ese momento, pues simplemente le dejé lo que le servía y lo necesario, porque creo que el eléctrico tampoco le servía. Entonces, ni el stop, ni las luces, pues no tenía absolutamente nada. A la moto había que meterle mucho, la verdad. Había que hacerle muchas cosas, pero yo estaba muy animado, la verdad. Si no estoy mal, ahí ya le empecé a comprar algunas cosas, porque se ve que el switch es nuevo.
las maniguetas son nuevas. No creo que los espejos, si no estoy mal, hay una fotico con la moto. Yo estaba recontento, la verdad. Mi moto era una mierda, pero yo estaba recontento con mi moto. Yo me la gozaba. Más desarmadas, porque esa hijo de puta había que desarmarla todos los días porque algo le pasaba. Aquí me acuerdo que era un día que estaba lloviendo mucho y la moto, el freno de adelante, no, como era un freno de tambor y ya tenía mucho juego en la banda delantera, algo le pasó. Yo me acuerdo que algo le pasó, no me acuerdo qué fue, pero tocó ir donde un mecánico. Yo casi no sabía de mecánica en ese entonces, si no estoy mal, yo no había empezado a estudiar mecánica. O sí, pero muy poquito, entonces no sabía casi nada. Entonces a mí siempre me tocaba llevarla donde alguien que le hiciera las cosas. Otra vez desarmada, porque esa fue puta, como les digo, había que desarmarla todo el tiempo. Aquí ya le había puesto pues como la farola, el tacómetro, para que no se viera como tan fea, porque así desarmada del todo pues se veía muy feita. Entonces pues como para que disimulara con algunas cositas. Ahí pues haciéndole más cositas en la casa. Aquí, esta foto. Esta foto se ve el carburador que tenía, varias cositas. Creo que ese carburador estaba botando gasolina por la taza. Aquí no sé por qué esa foto, quién sabe qué tenía. Le tomé esa foto. Y ahí le quité el tanque. El tanque la verdad estaba malo. Pues malo no. Pero ya estaba pues como muy podrido. Entonces había que cambiarlo, hacerle unas cositas. Entonces listo. Aquí empieza uno de los grandes problemas con esta moto. Y eso fue el puto cilindro o el puto motor, la cabeza de fuerza. Yo en mi desconocimiento no sabía muchas cosas y no sabía qué era lo que pasaba. Pues ahora sí lo sé, pero en ese momento no. Entonces yo dependía mucho de lo que las otras personas hicieran con mi moto. Él era un amigo que es un teso que a día de hoy tiene un taller que es hermoso y le está yendo súper bien con eso. Ese marica ayudándome ahí con esa moto. Y yo métale y sáquele gasolina a esa moto porque sí, yo creo que era que estaba botando la gasolina por el carburador. Ahí boleándole otra vez, mirándole el motor, mirándole el cilindro, qué era lo que pasaba. ¿Por qué? La moto tenía algo y era que se frenaba. Cuando usted iba andando normal en la moto, ella llegó un momento en que se apagaba, hacía así, ¡buuu! Y se apagaba. Entonces la moto sufría de recalentamiento, pero había un factor externo, la verdad, nunca supe cuál fue. Nunca supe cuál fue porque me cansé de meterle plata. Ahí creo que ya había organizado el carburador y había quedado bien. Y aquí pues como sacándole gasolina para limpiar, para probar, haciendo muchas cosas. Una de las cosas que se le cambió fue el torque. Esas lamitas que están ahí, el torque y la llave de gasolina, porque como le digo, la moto se ahogaba mucho. Se ahogaba. Yo iba andando en la moto y se ahogaba. Entonces empecé a descartar una cosa, la otra, cambiándole esto, que lo otro. Y descarte y descarte. Y la verdad era bien complicado con esa moto. Y como ven, tocaba bajarle todo. Siempre le bajaba un montón de cosas porque pues yo quería organizarla. Este fue el día que se dañó la barra delantera, que puse la foto 2 veces. Y aquí estaba yo con David, todos mojados. Me acuerdo que ese día nos metimos una puta mojada. Y ahí estábamos esperando a que nos organizaran la moto. Uf, me era mojado. Ve, mojados. Un puta aguacero. Ahí la moto ese día después la desarmamos para buscarle como el problema. Creo que ahí fue lo del tanque. Y sí, ahí fue lo del tanque. Estábamos buscándole todos los putos males que tenía la moto. En fin, el caso era que yo así la estaba andando. Yo estaba feliz con mi moto, a pesar de que no funcionara bien, que se apagara, que estuviera chimeando, lo que sea. Yo estaba feliz con mi moto. Y lo poquito que la andaba y lo poquito que se podía andar antes de que no se dañara, yo lo hacía. Yo salía re gomoso. Según él era la palanca, ¿para qué? ¿cierto? Y la palanca no es porque yo hablé con el pelado que nos vendió la moto y la palanca está nueva y pues ahí mismo se ve. Por acá el resorte está como mal acomodado y aquí, vea, esta varilla pega acá. Entonces él dice que no, que esa palanca no era de esa moto y el problema es que uno enrosca aquí y esto se devuelve. O sea que esta rosca está mala. Entonces hay que comprar esto. Ya después de ahí, la verdad, yo empecé a ahorrar plata. Empecé a guardar mucho dinero porque yo quería ver la moto bonita. Yo quería ver que mi moto estuviera bien. Entonces yo empecé a organizar algunas cosas que tenía. Y ya empecé pues como a meterle un poquito más de dinero, a comprar cositas. Entonces ya empecé a pensar que
en qué meterle. En mi inocencia, obviamente yo quería que se viera bien, pero pues no tenía mucho presupuesto para organizar lo del motor. Entonces yo le bajé todo, le tumbé todo, creo que la guardé unos días y empecé a comprarle cositas. Empecé que sí, a comprarle que la llave de la gasolina, que la palanca de cambios, que el eje, que unos protectores y hasta le compré un cilindro, obviamente como les digo en mi inocencia, un cilindro chiviado. Un cilindro que no era original, entonces obviamente no iba a funcionar bien. Para mí eso funcionaba. El tanque nuevo, esa moto estaba re bonita, un filtro de alto flujo. Y pues yo quería cambiarle esas barras, yo quería ponerle una de disco, pero imagínense, ya les estaba metiendo a un montón de dinero. Ahí como ya tenía el tanque, el cilindro, no, ese no es el nuevo, pero ya tenía el tanque, las tapas, la palanca, las maniguetas, el sillín también se lo compré nuevo, las tapas laterales, la tapa de la gasolina, muchas cosas que tenía esa moto que yo le invertí. Obviamente en el momento yo no sabía, pero yo le metía con moral. A mí me gustaba ver la moto linda, esa piroba no funcionaba, pero que estuviera linda. Entonces yo compraba muchas cosas y entonces ahí siempre David ayudándome a poner las cosas para que estuviera chimba la moto y ya estaba quedando más bonita. Ahí como se veía ya de bonita, más amigable, el sillín con su platinita nueva, con sus cositas para que no se moviera. Ese era el viejo, que ese pues estaba muy feo y decía Suzuki, la moto no era Suzuki, entonces por eso yo nunca le puse pues como logos ni nada, porque pues la moto era AKT. Obviamente en la tapa decía AKT. Y ahí ya estaba un poquito más bonita, con su guardacadenas, con el tacómetro nuevo, la parrilla, el stop nuevo. Tenía pues ya muchas cositas lindas, que el capuchón rojo, detallitos así de fina coquetería. En ese entonces las direccionales también, el loguito de Oakley, vea que ya se veía más bonita, más presentable. La moto literal estaba bonita, pero era una puta mierda de motor porque no le servía el motor. Entonces era como tener la mitad de la moto, tenerla ahí pues como de adorno, mera bobada, no. Entonces en el momento yo la estaba disfrutando así. Luego hablé con un amigo. Ahí se ve que ya tenía un juego el freno delantero. Eso era lo que le estaban tratando de arreglar otra vez. Yo hablé con un socio, con este socio que está acá, que él empezó a ser mi mecánico porque el marica pues me ayudaba, me organizaba mucho la moto. A las barras delanteras hubo que cambiarles el aceite hidráulico. Y ese día me acuerdo que ese marica peleó con esas barras, pero lo puso a sudar. Tocó hasta calentarlas. Si ven ahí la barra está quemada. Tocó hasta calentarlas porque las hijueputas estaban muy tostadas. Entonces, para organizarlas y todo, ya luego de ahí, él me dijo, hey, ¿sabe qué? Bajemos al centro y vamos a organizar la moto. Le compramos un cilindro original para que se cuadre. Entonces, obviamente, aquí está el cilindro chiviado. Él me decía, eso no sirve, huevón, eso no le va a funcionar. Bajemos y compremos un cilindro original de segunda. Claro, dicho y hecho, bajamos al centro. Aquí le hicimos varias modificaciones a esta moto como para tratar de organizarla. Como ven alrededor de la camisa tiene como unos centropuntos porque creíamos que era que la camisa de la moto se estaba moviendo. Y esa era la razón por qué la moto perdía la fuerza. Estaba jugando toda la compresión por ahí. Dijimos eso y nada. Aquí compramos el otro cilindro. Y pues ya era un original que estaba, si no estoy mal, estaba al 115. Pero aquí cometí yo un gran error. En mi inocencia, en lo gomoso que estaba, yo le dije a él, hey, yo quiero que esa moto quede andando bien duro, que quede andando durísimo, ¿qué le hacemos? Él me dijo, le podemos montar un pistón de 125. Entonces yo, no, hágale, vamos a hacerle eso, que no sé qué. Y me puse a modificar un motor cuando yo ni siquiera sabía cómo se hacían las cosas. Y me puse a meterle chimbas al motor, que un pistón más grande, que eso, que lo otro. Y ni siquiera había arreglado el problema principal y era que la moto funcionara. Entonces ahí estaba yo regomoso. Entonces le puse un pistón de TS 125 y le empecé a meter a esa moto y dele. Que la verdad la moto quedó andando muy duro, sí, quedó andando re duro. Pero no se le solucionaba el problema. El problema era que la moto, cuando yo empezaba a andar, después de unos 10 minutos, que ya la moto calentaba, perdía la fuerza.
perdía la compresión, la moto se apagaba, como que se recalentaba y ella solita ahí mismo se frenaba. Entonces era bien complicado porque a mí me tocaba andar en la moto, apagarla, esperar que se enfriara un poquito y volver a prenderla y salir para donde iba. Eso era mera cuestión, pero pues yo ya no tenía otra alternativa porque era pues lo que tenía. Ya le había metido un montón de plata. Aquí está el pájaro estrenando su moto. Esa fue la primera vez que el pájaro vino. A él le compraron esa moto. Él siempre andaba en cicla con nosotros y la mamá le compró esa moto y me acuerdo que ese día vino, me la mostró, todo feliz, apenas estaba aprendiendo a manejar. Entonces ya de a poquito, ya el grupito iba armando con su moto, iban teniendo su moto cada uno y ya íbamos a empezar a salir. Entonces eso era pues como muy chimba. Ya no volvió. Ay, ¿qué? ¿Cómo es? Hola amigos, esto es un nuevo video para YouTube. Vamos a enseñarles cómo poner el aceite. Primer paso, conseguir el aceite de 2 tiempos. ¿Qué? No soy capaz. Entonces pone el aceite de 2 tiempos. Amigos, Paso a paso. procedemos a quitar la tapa de la moto. Bueno amigos, procedemos a quitar el tapón y procedemos a echar la adecuada porción de aceite de 2 tiempos. Ahí se les va mal. Como vemos, él ya tiene un filtrico de aceite en el cual se deposita todo el sucio. Vemos que el aceite va llenando. Bueno amigos, procedemos a poner el tapón y procedemos a cerrar la tapa lateral. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Un pequeño tutorial de cómo hacer y poner aceite de 2 tiempos. Bueno, entonces obviamente pues ya la moto estaba bonita, estéticamente se veía bien ya la moto, como ven estaba pues más bonita, más linda, en ese color azulito pues se veía muy bien, pero la moto no servía, no cumplía su función que era llevarme de punto A a punto B sin dejarme morir. Ahí obviamente yo tenía también la goma que estar que picando moto, que todo fafarachita. Y en ese entonces a mí no me importaba un culo, yo salía es que en chanclas y en pantalones de... Aquí una fotico de lo que era la hidro. La hidro es un lugar donde iban mucho a picar. Aquí también más foticos de la moto. Me encantaba tomarle fotos porque la moto se veía muy bonita, la verdad. En ese color y por la noche brillaba mucho con la parrillita. Se veía pues súper bien. Aquí hago énfasis en que ya la verdad yo estaba pues como un poco cansado de la moto. Porque yo me sentía pues mal haberle metido tanto dinero y que la moto no funcionara como era. Entonces yo ya no estaba dispuesto a meterle más plata porque pues primero ya estaba corto de dinero y segundo porque yo ya no quería pues esa moto porque ya me tenía aburrido y había muchas cosas que tenía que hacerles. Entonces por ese tiempo yo ya pues como que me empecé a alejar de la moto, me empecé a aburrir un poquito y le tomé estas fotos. Estas fotos ya fueron para yo venderla. Con estas fotos fue con las que yo la publiqué en Facebook, que la puse en venta. Me acuerdo que la vendí la puse como en 1.050.000 pesos, algo así. Eso fueron unas de las cosas que le metí: tanque nuevo, tapa gasolina, tornillería, pistón, tacómetro, eje delantero, manillares, farola. Fueron pues como muchas cosas que yo le metí a la moto, pero pues ya estaba aburrido, ya no la quería porque... Y ya había aprendido mucho en el proceso de fallar con toda esa moto me hizo aprender mucho sobre mecánica y de lo que quería. Entonces yo la publiqué y yo dije, bueno, que se vaya, le voy a perder. Me gustó mucho mi moto, me acuerdo que también le puse estacionarias, ahí tenía las estacionarias. Estaba feliz porque era mi primera moto, porque en parte pues salía con mis amigos y la disfrutaba.
Pero pues lastimosamente el puto motor siempre dio problemas, siempre. Nunca pude dar con la solución. Quizás era fácil de solucionar o no, pero yo nunca pude dar con la solución. Y por temas económicos pues tampoco pude optar por algo más. Entonces decidí venderla. Ese día nos la llevamos, la ofrecí, la vieron y se la llevaron. Porque la moto se veía bien. Y la verdad andaba muy duro los 10 primeros minutos, pero ya después era una mierda. Se apagaba y ya no servía. Y así fue como quedó la maravillosa AX o AKT100. Quedó muy bonita, la verdad. Tenía pues como varios detallitos. Pero pues en lo poquito que funcionó y lo que hizo, disfruté y aprendí para comprar algo mucho mejor. Y ya van a ver en el próximo video qué fue. Ahí nos vemos, espero que les haya gustado el video.